En esta ocasión vamos a ingresar al siguiente tema que tiene como título potencial eléctrico. Para entender qué es el potencial eléctrico debemos primero recordar algunos términos de los cuales hemos utilizado en los anteriores temas. Primero, el coulomb. El coulomb pues es la unidad de carga, ¿verdad? Un coulomb equivale a 6,25 por 10 elevado a la 18 electrones. El campo eléctrico, que tiene como símbolo la letra E mayúscula, es la fuerza por unidad de carga, y las unidades es Newton sobre Coulomb. La electrostática es el estudio de la carga eléctrica en reposo, o sea, cuando las cargas no están en movimiento, están en un lugar y en movimiento estático, ¿verdad? No se mueve. Energía potencial eléctrica. Aquí es donde ya estamos ingresando con algunos términos nuevos. La energía potencial eléctrica, que en esta ocasión lo vamos a identificar con la letra W, es la energía que posee un objeto cargado gracias a su ubicación en un campo eléctrico. Entonces, dependiendo a la distancia del campo eléctrico, a qué distancia se encuentre, esta energía puede aumentar o puede disminuir. Y el siguiente término es el potencial eléctrico, que tiene mucho que ver con la energía potencial eléctrica, pero no es lo mismo. Para empezar, el potencial eléctrico tiene como símbolo la letra B dentilabial, que también puede ser llamado volt. Es lo mismo. Voltios y potencial eléctrico es lo mismo. El potencial eléctrico es la relación entre la energía potencial eléctrica y la cantidad de carga. Entonces, acá podemos observar una ecuación para calcular el potencial eléctrico. Para calcular el potencial eléctrico, lo único que debemos hacer es dividir la energía potencial eléctrica, que está en joules, con la carga, que está con Coulomb. Hacemos esa simple división y ya tenemos el potencial eléctrico. Pero al juntarse Joule con Coulomb, aparece una nueva unidad para el potencial eléctrico, que es el volt, que es el voltio. Como les dije, voltaje o potencial eléctrico es lo mismo. En cualquier instante vamos a utilizar un término o el otro, pero al final estamos hablando del mismo concepto. ¿Ok? Entonces el potencial eléctrico, para hacer un resumen en esta parte, nos quiere reflejar el, la, la energía que va a tener una carga en una determinada distancia, y bueno, esto va a variar, ¿ok? Entonces esta relación de la energía y la carga, que lo vamos a llamar ahora como voltaje, tiene también sus ecuaciones, que no son complicados a comparación del campo eléctrico o la fuerza eléctrica de los anteriores temas que ya hemos avanzado. No es tan complejo. Entonces vamos primero con la ecuación número 1. Acá pueden ver que en esta ecuación nos indica que el voltaje, que también se llama potencial eléctrico, es la división de la energía potencial eléctrica con la carga. Nada más, así de simple. Y aquí también estoy detallando los nombres, ¿verdad? Esa es la ecuación número 1, ese es el concepto de voltaje. Pero también utilizando las ecuaciones de los anteriores temas, específicamente con la fuerza eléctrica y aplicando algunas matemáticas básicas, podemos encontrar esta segunda ecuación. La letra B es el voltaje, que también se llama potencial eléctrico. La letra K es la constante de Planck, que ya sabemos cuánto vale. La letra Q es la carga, es la carga que tiene como unidad el Coulomb. Y la letra D es la distancia que va a tener eh, donde queramos medir el voltaje. Y esta distancia es en metros. Entonces hasta acá estamos viendo dos ecuaciones. Para de una vez empezar con los ejercicios, aquí tenemos que hacer una aclaración bien importante.
cuando calculábamos fuerza eléctrica y campo eléctrico, estos dos eran vectores. Y si nos salía el resultado negativo, o sea el signo menos, en cualquier número, nosotros obviábamos ese signo, ¿verdad? Porque el signo simplemente nos marca la dirección, nada más. No tiene un valor para hacer un cálculo, solo nos marca la dirección. Y eso nosotros podríamos interpretar después. Pero el voltaje o el potencial eléctrico nos puede salir en signo negativo, pero esto sí tiene ya un valor, no es una dirección, porque el voltaje no es un vector. ¿Listo? Entonces, al no ser un vector, las sumas se hacen más simples. Porque si recuerdan, para sumar los campos eléctricos o las fuerzas eléctricas, necesitábamos aplicar a veces Pitágoras, a veces ley de senos, ley de cosenos. Y en esta ocasión no va a ser tanto así, porque el voltaje no es un vector, es un escalar, es un número. Entonces tiene sus ventajas en este caso. Vamos primero con el primer ejemplo. Ejemplo número 1. Calcular el potencial eléctrico a 20 centímetros de una carga puntual de 2,5 por 10 a la menos 9 Coulomb. Tenemos la ecuación que hemos encontrado antes, la que les he mostrado en esta parte. Vamos a utilizar esa ecuación. Tengo a la izquierda los datos. Les recuerdo que la distancia tiene que estar en metros. Entonces reemplazamos de una vez a la ecuación, como pueden ver, no es tan complicado, lo metemos todo a la calculadora y el resultado nos va a salir 112,5 voltios. El potencial eléctrico se mide en voltios. En el ejemplo número 2 podemos ver, si ustedes leen la pregunta, que tenemos dos cargas. Estas cargas pues tienen diferente signo, uno es positivo y el otro es negativo. Entonces lo que quiero calcular es el voltaje en un punto, y en este punto va a ser el punto P, que está a la derecha, ¿verdad? Y nos da de datos las distancias de estas cargas. Entonces lo que vamos a hacer primero es calcular la distancia, perdón, el voltaje 1, que va a ser para la carga Q1. Utilizaremos la misma ecuación. Tengo todos los datos, inclusive la distancia, que es 40 centímetros, pero recuerden que la distancia debe estar en metros, entonces vamos a colocar en metros, que sería 0,4. Lo introducimos todo a la calculadora y me sale 675 voltios. Ahora me toca calcular el voltaje para la carga Q2, pero la carga Q2 ya tiene otra distancia. Con respecto al punto P sería la suma de 90 centímetros con 40 centímetros. Sumamos, que me saldría 130 centímetros, ¿verdad? Y eso en metros sería 1,3 metros. Entonces ya con ese dato de la distancia y también la carga que me aparece acá, con signo negativo, lo introduzco acá a la ecuación, como pueden ver, y me sale 346 menos 15 voltios con signo negativo. Como les dije, en esta parte el potencial eléctrico no es un vector, es un escalar, entonces la suma de estos voltajes es simple, es suma algebraica. Hay que sumar voltaje 1 y voltaje 2. Como ya tengo los dos datos, lo reemplazo. Acá hay una regla de signos, si se acuerdan, entonces esto se convierte en una resta. Lo introducen a la calculadora y el resultado es 328,85 voltios. Ese es el voltaje en el punto P. Bueno, para terminar vamos a hacer una aclaración sobre el voltaje. Existen voltajes altos, ¿verdad? Ustedes han debido escuchar mucho sobre los voltios, que también tiene como nombre potencial eléctrico. También han debido ver en algunas películas o en alguna parte que los voltajes altos son peligrosos. Pero existe algo curioso. Si ustedes tocan un voltaje alto, puede ser 1000 voltios, etcétera, no quiere decir que tiene mucha energía, porque en realidad todo depende a la carga. Nosotros, como ven en estos ejemplos, las cargas que se utilizan son pequeñas,
Por ejemplo, en este caso la carga va a ser 2,5 por 10 a la menos 9 coulomb. Es muy pequeño. En el ejemplo 2 vemos dos cargas, que es 3 por 10 a la menos 8 y el otro es 5 por 10 a la menos 8, que igual son cargas muy pequeñas. Entonces el voltaje tiene que ver con la carga específicamente, porque si la carga es alta, el voltaje sí puede ser peligroso. Si la carga es pequeña y el voltaje nos muestra que es alto, este voltaje no es peligroso en realidad porque no tiene mucha energía. Esto vamos a explicarlo mejor en la siguiente clase para que se entienda el concepto de potencial eléctrico o voltio, que es lo mismo.